Gracias, Xochitl Cristina. Amigos televidentes, estén muy pendientes porque es un tema que puede competirle a aquellas personas que tienen problemas de hernia discal. Una, dos, tres, ¿a qué se debe? ¿A qué edad perjudica más? ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Hay algún tipo de cirugía que la corrige? Ya para esas consultas está con nosotros el doctor René Urroz, él es ortopedista y vamos a conversar de este tema que no tiene mucho que ver necesario de la edad. Doctor, vamos a empezar con esto, porque frecuentemente dicen es que la edad ya padece de osteoporosis o hay otro tipo de complicaciones. ¿En realidad se debe a eso o qué es la hernia discal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, porque este es un tema, aparte de muy interesante, muy frecuente, es un tema complejo, es un tema en el que tanto cirujanos como pacientes y familias tenemos que tomar decisiones a veces muy rápidas. Yo creo que sería conveniente, primero, explicar un poquito acerca de cómo es una columna vertebral normal. Y trajimos unas maquetitas, ¿verdad? Ahí estamos viendo en imágenes cómo se produce esta hernia. Esa configuración azul que vemos son los discos intervertebrales. Ok. Si estos discos se deforman, se agrandan, van a comprimir al nervio, que es esa estructura amarilla que está saliendo ahí. Okay. Y al comprimirlo nos va a generar dolor, es un dolor neuropático, es decir, un dolor por inflamación del nervio, y ese dolor va a discurrir por la nalga, por la parte posterior del muslo, hasta la pierna, el pie y hasta los dedos. Wow. Eso sí estamos hablando del miembro inferior, pero también hay hernias discales cervicales. Sí. Y nos va a dar la misma problemática, pero hacia el miembro superior. Sí. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una estructura de una columna vertebral normal. Esto que vemos aquí, esto es el disco intervertebral. Ese centro amarillo que vemos se llama núcleo pulposo. El disco tiene dos zonas. Una que, como este aro, ¿verdad? Se llama anillo fibroso, sí, que es rígido, durito, muy ligamentario, pero el centro es una sustancia como gelatinosa. Si esta sustancia se mantiene ahí para poder soportar las cargas, pero si el disco se rompe en alguna zona, que usualmente es la parte posterior, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El núcleo que antes mirábamos de color amarillito, ahora lo pusimos de color rojo, empieza a salir por un lado y entonces crea compresión de los nervios. Aquí tenemos una imagen donde aparece bastante bien esa compresión. Vemos cómo el disco se proyecta y comprime al nervio que está saliendo ahí. Y todo eso acompañado de excesivo dolor, doctor. En la medida en que la hernia se va generando, empieza con abombamiento del disco, luego empieza a protruir contra el nervio, y en la medida en que esto va ocurriendo, el dolor va apareciendo, va aumentando, pero también aparecen otros síntomas sumamente importantes. Yo, por ejemplo, puedo empezar con dolor lumbar, dolor en la zona de la espalda baja, y el dolor luego se va a ir irradiando hacia la pierna, pero es un dolor neuropático, es un dolor que aparece con sensaciones de hormigueo, con pérdida de la sensibilidad, parestesias, anestesias o aumento de la sensibilidad. Con solo que me roce la ropa me duele, me molesta. Y el dolor se va proyectando hacia el miembro. Pero si esto sigue, va dañando el nervio y consecuentemente vamos a ver que el paciente se nos queja de debilidad en el miembro. Vemos que empieza a tener cambios en la marcha. Vemos también que nos dice, doctor, siento que la pierna me pesa más. Pero realmente no es que pese más, realmente es que está perdiendo fuerza. Sí. Esos son signos neurológicos graves. ¿Qué se impone entonces? Además de la historia clínica, además del examen físico, apoyarnos en los estudios por imágenes, resonancias magnéticas, radiografías simples para ver si no hay otro tipo de problema asociado.
Y si notamos que hay una protrusión que está chocando, agrediendo al nervio, probablemente el tratamiento va a ser quirúrgico. Algunas veces estas hernias se toman un tiempo para evolucionar, pero otras veces significan una emergencia. Correcto. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una pacientita, esposa de un gran amigo mío, que era levantadora de pesas. Hace aproximadamente 5 años tuvo un evento de un gran dolor levantando pesas, pero se trató con analgésicos y pasó. En enero de este año hizo un movimiento, parece bastante similar. Le dio el dolor, pero esta vez el dolor no se dio a ningún tipo de procedimiento. Cuando hicimos la resonancia, encontramos que un gran fragmento del núcleo del disco estaba comprimiendo el nervio. Junto con los neurocirujanos les explicamos que eso era una emergencia. Y entramos a operar de emergencia a esta persona, una persona joven, 28 años, ¿ya? Y eliminar la parte de la hernia que estaba comprimiendo. Y ahí responde a lo que decíamos al inicio, doctor, que no necesariamente es por edad, sino es una condición que desarrolla el paciente. En este sentido, las hernias discales, doctor, ¿qué afecta más? ¿Qué tipo de vértebra afecta más? ¿Las cervicales, las vértebras lumbares o cuáles? Es una pregunta muy interesante porque las zonas más afectadas van a ser las dos zonas donde la columna está libre. Es decir, la región lumbar abajo y la región cervical en el cuello. Correcto. Las vértebras dorsales están acompañadas de las costillas y eso de alguna manera las protege. Las hace un poco más estable. Pero los discos lumbares, donde se recibe mayor carga del cuerpo, es donde vamos a verlas con más frecuencia. Pero también las podemos encontrar en el cuello en segundo orden. Entonces, las más frecuentes van a ser lumbares y de las lumbares las más frecuentes van a ser las más bajas. La que está en L5, S1, que es el último disco de la columna, el que más carga aguanta. Así es. Ahora, las torácicas, pues. Las torácicas se preservan más, es muy raro. Ahí lo que encontramos son otros problemas, infecciones, tumoraciones. Sí, porque está cerca de los pulmones, quizás. Tenemos una llamada, doctor, en este momento. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Felicitando siempre este programa tan excelente y tan educativo para todos los nicaragüenses. Soy una persona de 65 años de edad, con múltiples enfermedades crónicas, y entre esas tengo hernias cervicales y lumbares. Y lo que usted manifestaba, ¿verdad?, que cuando el dolor aprieta, el nervio ciático me lo comprime y no puedo ni caminar. Hace 3 meses pasé postrada casi como 3 semanas porque no me respondían los miembros. Tristemente, ¿verdad?, cuando uno es jubilado, todos te dicen, usted sabe que eso es crónico y no te dan ninguna respuesta alternativa. Entonces, a veces uno no es que tiene que visitar un privado para, digamos, menguar un poco la dolencia. Como no, quizá nos deja sus datos completos, el número de teléfono, mi señora, para que nuestro especialista le dé una valoración también, ¿podríamos, perfectamente, doctor? Perfectamente, con el mayor de los gustos. Doctor. Sí. ¿Perdón? Lo que ella refería, que hay, ya ella está con un diagnóstico específico. Hay mucho dolor a esa edad, porque es una edad de 74 años. ¿Qué complicaciones puede presentarse? Es muy interesante. Vamos a aprovechar la participación de la señora para explicar que nosotros tenemos un algoritmo, es decir, el cómo tomamos las decisiones con cada paciente. Sí. Y las decisiones de tratamiento pueden ir desde manejo conservador, cuando vemos que el nervio todavía está funcionando bien, cuando tenemos evidencias por estudios eléctricos de los nervios, ¿Electroencefalograma será? No, es una electromiografía. ¿Ya? Entonces, si vemos que todavía el nervio está funcionando bien,
vamos a tomar actitudes conservadoras. Uno, los analgésicos adecuados que sirvan para dolor neuropático. Cuidado, no se automediquen. Esto no es de empezar a tomar, que no quiero mencionar ningún tipo de automedicación. Pero son medicamentos especiales. Doctor, me llama la atención lo que usted decía de la electromiografía, porque incluso ahora hay aparatos portátiles que prescriben este tipo de tratamiento. ¿Qué contraindicaciones puede hacerse? Porque aunque lo tengamos en casa, no es conveniente, sino que tiene que ser realizado por un especialista. En realidad la electromiografía no es posible hacerla en casa, porque requiere de un especialista, precisamente neurofisiólogo, ya que es el que lo realiza. En esta primera etapa de manejo conservador preferimos los analgésicos adecuados, antiinflamatorios específicos para los nervios, probablemente miorelajantes, pero vamos a pedirle al paciente que baje de peso. Correcto. Especialmente si está gordito. Y si no, le pedimos que baje un poquito más, que reduzca un poquito el peso para que se reduzca la carga. El peso. Nos apoyamos también en los especialistas de rehabilitación y vemos cómo evoluciona. Caso que no superamos con el manejo conservador, empezamos a pensar, por ejemplo, en infiltraciones con corticoides, en bloqueos de los nervios por radioterapia. Y casos que eso todavía fracase, pensamos en cirugía. ¿Y eso mejora? Los primeros deben mejorar y deben compensar. Incluso hay una buena noticia con esto. Cuando nosotros tenemos una hernia discal, los primeros 3 a 4 años van a ser los más difíciles después del diagnóstico. Pero el organismo tiende a reducir esta hernia, microlocalizarla y tratar de reparar la lesión. No siempre lo logra el organismo. Cuando no lo logra, tenemos que entrar nosotros. Pero entonces en estos primeros 3 años, si es posible el manejo conservador, nos podemos evitar una cirugía. Correcto. También tenemos que dar recomendaciones posturales, cosas que podemos hacer, que no podemos hacer. No cargar peso, no movernos en flexiones y rotaciones de la columna. Aprender a educarnos en las posturas. Son cosas que también vamos a recomendar desde la etapa conservadora. Doctor, tenemos una serie de mensajes a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, yo tengo una discopatía y ahorita ya tengo casi 2 semanas de andar con dolor. Las piernas me las siento pesadas y no puedo estar en pie mucho tiempo. Otra de las personas nos dice, tengo 30 años, padezco de hernia discal, aún con tratamiento. Me continúan los hormigueos en las piernas y el dolor lumbar. ¿Hay alguna manera que no sea medicamento para aliviar los síntomas? Vamos a dejar esas 2 preguntas ahí para que se nos responda. Los 2 pacientes están planteando síntomas que son síntomas de alerta, de un nervio que está sufriendo. Habría que ver en los estudios de resonancia magnética qué nivel de compresión tienen estos nervios y si es necesario un abordaje quirúrgico. Correcto. Otra de las personas nos dice, muy buenos días, nos mandan saludos, gracias. Quería preguntarle al doctor, tengo un hijo de 16 años, pero yo le digo que a él, a ver, vamos a irnos por acá. Pero yo le digo a él que se enderece, pero parece que cargara una mochila. ¿Puede rectificarse? Tengo otro hijo que no puede dilatar mucho tiempo de pie, siente que se debilita y tiene que buscar dónde sentarse. ¿Qué me recomienda hacer? Soy una madre preocupada porque mis hijos son jóvenes, 16 y 18 años de edad. Qué excelente pregunta. La respuesta corta sería, señores, la postura siempre se puede educar. Es un problema de voluntad, de entrenamiento, de conciencia, de cómo estamos correctamente sentados, si estamos erguidos, si estamos muy enconchados, eso todo se aprende. Si estos jóvenes no tienen síntomas, deben aprender una postura correcta para no generar un problema de futuro. Correcto. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿qué consecuencia tiene haberse hecho 2 punción lumbar de bebé y ahora tengo 32 años de edad? Saludos, doctor. Dios los bendiga, nos dicen por acá. La espondilolistesis exacto, degenerativa, ¿es viable una ortodesis? Tengo 48 años de edad. Artrodesis. Bueno, a la primera artrodesis pregunta. El nombre correcto, ¿verdad? No, sí. Ortodesis, correcto. Artrodesis.
Sí, la primera pregunta era Que tenía si acerca alguna de una consecuencia, punción sí, lumbar. punción lumbar. Y tiene Fíjese. 32 años, 2 punción lumbar. Sí, no sé si a lo mejor estaremos hablando de lo mismo. Punciones lumbares es entrar con una aguja, penetrar el canal raquídeo y o sacar líquido o colocar un medicamento, un anestésico, un medicamento. Si es eso y lo está haciendo un anestesiólogo, no debería de tener ninguna complicación. Correcto. Pero si de lo que estamos hablando son entrar con una aguja e infiltrar un medicamento para reducir un dolor, tampoco debería de tener mayor complicación. Si lo está haciendo un ortopedista, un neurocirujano, un anestesiólogo, alguien que está entrenado para eso, no cualquier persona. Sí. La segunda pregunta sobre la espondilolistesis. La espondilolistesis es el movimiento de una vértebra por encima de la otra. Ok. Y entonces están dañados los ligamentos, está dañado el disco. Si es grado 1, que no me sale tan fácil explicarlo aquí porque se requieren unas imágenes y unas proporciones para explicar a los pacientes. Si es grado 1, normalmente no estamos haciendo nada en el mundo. Se deja, se educa muscularmente al paciente, se le indican algunos deportes especiales. Pero si ya es grado 2, se impone un procedimiento quirúrgico porque la vértebra va a seguirse moviendo hacia adelante y no lo va a poder retener solo con educación muscular. Sí. Entonces se impone una retención de ese movimiento de manera quirúrgica. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. A las personas que también han hecho sus comentarios, pueden ustedes consultarle al doctor. Ahí vamos a ver el número de teléfono en pantalla para que usted lo anote. Sabemos que con muchísimo gusto el doctor le va a atender y, por supuesto, como él lo ha dicho, no hay que automedicarse, hay que mejorar nuestras posturas independientemente al trabajo o al oficio que hagamos y nos predisponemos, doctor, por ejemplo, el uso de celular. Recomendaciones para las personas que nos están viendo. Este es un tema tremendo. Cada vez que agarramos el celular y tenemos la cabeza inclinada hacia abajo, estamos generando un trastorno muscular, trastornos de la biomecánica del cuello que van a tener consecuencias tremendas. Correcto. Hasta dolor crónico por muchos meses, difícil de manejar. A mí me gustaría dejar un mensaje para los amigos televidentes de todo esto que hablamos, que es lo más importante. No todo dolor lumbar es una hernia discal. Sí. Pero los dolores lumbares normalmente están representando un problema serio. Si tiene un dolor lumbar, analice su problema con un especialista, con el ortopedista que sea de su preferencia, o con el neurocirujano que sea de su preferencia, y ponga cartas temprano. Dolor cervical, dolor lumbar, puede ser el inicio de un problema importante. Gracias, doctor Urroz. Y si hay leímos algunos mensajes, hay un pacientito de 4 meses, es necesario que lo vea un pediatra con especialidad en ortopedia, doctor. Perdón, un paciente de 4 meses Sí, de 4 de edad, mesecitos, ¿pero que qué dice que tiene? tiene un huequito en la columna y que le dijeron a la mamá que es muy profundo. Bueno, yo le sugeriría que lo lleve al hospital de pediatría, donde los cirujanos pediátricos puedan opinar seriamente sobre él. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí veíamos el número del doctor en pantalla. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Acción 10 de la mañana.